Relatos de Medianoche. Muy buenos días, Oak Haven. Aquí su hombre, su gurú, su guía espiritual, su amado Bobby 12, transmitiendo en vivo desde lo alto de la colina, a más de 2000 metros sobre el nivel del mar, directo para todo el condado. Sí, señor, el único rincón en todo Montana donde si miras al norte ves montañas majestuosas, bosques oscuros de pinos y ciervos cruzando la niebla, y si miras al sur ves la enorme silueta de la fábrica química con sus chimeneas escupiendo pestes las 24 horas. Una bella postal de nuestro idílico pueblo de montañas. Para los que se acaban de mudar al pueblo buscando paz y naturaleza, déjenme darles la bienvenida a la realidad. Miren a su alrededor. Un pueblo hermoso, claro que sí. Lástima que la mitad de la población sean granjeros fanáticos que hablan con sus escopetas. La otra mitad ejecutivos de la planta que se creen dueños de la tierra. Y en el medio estamos nosotros, los que respiramos ese humo que al atardecer se pone de un tono verdoso bastante extraño. Veamos qué nos cuenta la raza. Es de Liz Canuto. A ver qué tiene para decir la buena de Liz. Hola Bobby, ¿no te aburres de hablar tantas idioteces? Gente como tú debería estar presa en algún maldito loquero. ¡Ay, Liz, querida! En primer lugar, ¿quién diablo se apellida Canuto? Y en segundo lugar, en los gloriosos tiempos de nuestro amado general Robert Lee, que Dios lo tenga en su gloria. Amén. Las mujeres ni soñaban con tocar una computadora, porque ni existían. Se dedicaban a hacer pay de manzana y a criar a los niños, no a mandar mensajes para insultar al locutor estrella. Pero en serio, Liz, el día que a tu gato le salga un tercer ojo en la pinche cabeza, o le empiecen a brotar tentáculos por los desperdicios que esa fábrica tira al río, yo me voy a reír en tu cara desde esta emisora. ¡En tu cara! Y créeme, te va a costar trabajo conseguir novio con un gato mutante en tu sala. Otro mensaje al rescate. Viene de parte de... ¡Oh! ¡Wow! Vaya, nada menos que máquina sexual. ¡Qué nombre, hermano! A ver qué nos dice el buen máquina. ¡Hola, Bobby! ¡El jefe de jefes! No le prestes atención a las críticas de estas viejas mugrosas. Sigue así, eres lo máximo. Eso es apoyo del bueno, máquina. Un hombre de cultura que sí sabe apreciar el periodismo de verdad. En fin, gente de Oak Haven, vamos con un poco más de música mientras los dueños de la fábrica se siguen haciendo ricos y nosotros nos tragamos el humo. ¡Quédense en la frecuencia! Bajé un poco el volumen del tablero. Escuchar a Bobby con el volumen muy alto a veces es complicado. No me malinterpreten. Bobby me cae bien. Es el personaje del pueblo. O lo amas o lo odias. No hay punto medio. Para la mitad del pueblo es un visionario y para la otra mitad, un lunático al que deberían quitarle la licencia de radio. Y es que Oak Haven era así. Un lugar de contrastes extraños. A la entrada del condado estaba la estación de servicio de un pueblo perdido en Montana. Los surtidores, viejos y oxidados, se alzaban frente a un pequeño local de madera con un cartel de neón medio muerto. Adentro olía a café recalentado, aceite de motor y comida empaquetada. Podías comprar casi cualquier cosa. Revistas de caza, munición, mapas de la zona, carne seca y
Esas latas de comida que parecían llevar décadas esperando a que alguien las abriera. Unos kilómetros más adelante aparecía la maderera. El ruido de las sierras no se detenía durante todo el día, y el aire se impregnaba de olor a pino recién cortado. Más adentro, internados en el valle, estaban los Amish. Vivían a su propio ritmo, en granjas de madera, desplazándose en carretas tiradas por caballos y manteniéndose al margen de casi cualquier forma de tecnología. Siempre me había parecido muy irónico. Gente que rechazaba el mundo moderno viviendo a menos de 10 kilómetros de las chimeneas gigantes de una planta química. Yo conducía despacio por aquella franja de asfalto, pensando en el trabajo que todavía tenía pendiente en mi taller, cuando el rugido repentino de las sirenas rompió la calma del valle. 2 patrullas y una ambulancia aparecieron por el espejo retrovisor y me rebasaron a toda velocidad, levantando una nube de polvo y hojas secas. Casi inmediatamente, un helicóptero de rescate cruzó por encima de las copas de los árboles, haciendo vibrar los cristales de mi camioneta. Me pegué al borde del camino, abrí la puerta de la camioneta baja y me quedé ahí, mirando por encima del techo el rastro de humo y las luces rojas que se alejaban a toda velocidad. ¿Qué carajos pasa ahora? En un pueblo donde nunca pasa nada. Un despliegue así no tenía sentido. Volví a subirme. Cerré la puerta con un golpe seco y aceleré, convencido de que solo era un accidente de tránsito en la ruta principal. La camioneta se fue alejando por la carretera hasta perderse entre el polvo y los árboles. A lo lejos, la enorme estructura de la planta química dominaba el horizonte, escupiendo sus columnas de humo verdoso contra el cielo de la tarde. El silencio volvió a apoderarse del camino, roto únicamente por el murmullo del riachuelo que salía de la fábrica. Allí, pegados a la reja perimetral, estaban los niños de la familia Miller. Eran 2 hermanos, ajenos por completo al ruido de las sirenas que se apagaba a lo lejos. Estaban agachados en la hierba alta, jugando, picoteando con ramas secas un bulto oscuro. Era el cadáver de una gallina. La carne estaba putrefacta, negruzca, deshaciéndose sobre el barro y rodeada de una capa de gusanos grises que flotaba en la orilla del agua. No le quedaban plumas, y el olor a descomposición era soportable solo para la curiosidad de 2 niños. El más pequeño presionó la punta del palo contra el pecho del ave. El cuerpo no se movió del sitio, pero bajo la piel carcomida las patas huesudas y secas se contrajeron con un crujido sordo. Lentamente los ojos del animal, que estaba casi reducido a hueso y cartílago, se giraron hacia un lado. Sus ojos muertos, cubiertos por una tela blanca y viscosa, se movieron torpemente en las órbitas, fijándose en la mano del niño que sostenía la rama. El más grande dio un brinco hacia atrás, soltó el palo y echó a correr a toda prisa por el camino de tierra, gritando del susto. Pero el pequeño no se movió. Se quedó petrificado, como una estatua, fascinado y paralizado por lo que tenía enfrente. Antes de que pudiera reaccionar, el cadáver podrido de la gallina dio un espasmo violento. Las alas deshechas se batieron con una fuerza brutal sobre el barro, haciendo explotar el cuerpo del ave. Pedazos de carne negra, viscosa y en descomposición salieron disparados directo a la cara del niño. La materia putrefacta le cubrió las mejillas, le entró en los ojos abiertos de par en par y se le filtró por entre los labios antes de que pudiera cerrar la boca. El pequeño cayó de espaldas, horrorizado, limpiándose desesperadamente el rostro con las mangas de la camisa, sofocado por el sabor a bilis y descomposición. Pocos metros más allá, cruzando la reja y bordeando la colina, sopló una brisa suave. El viento traía consigo el aroma dulce y denso de los huertos Amish. Un perfume exquisito a manzanas maduras, fresco y frutal, que por un instante inundó todo el aire alrededor del niño mientras intentaba volver a respirar. Manejé unos minutos más hasta llegar a mi taller.
Apagué el motor de la camioneta y me quedé un momento en silencio, escuchando el crujido del metal enfriándose. El taller es mi espacio, pero también el legado de mi familia. Mi padre y mi abuelo fueron hombres prácticos. Ninguno de los dos creía en cuentos de hadas ni en discursos políticos. Desde que tengo uso de razón me enseñaron una sola regla. El mundo es frágil y nadie va a venir a salvarte cuando todo se vaya al demonio. Ellos pasaron sus vidas preparándose para lo peor. Me enseñaron a almacenar grano, a purificar agua, a tratar heridas, a manejar armas y a entender de logística antes de que yo supiera siquiera multiplicar. Arriba, internado en las montañas y lejos de las rutas principales, tengo mi verdadero refugio. Un búnker subterráneo construido en piedra y concreto, equipado con comida enlatada para años, filtros de aire, un generador diésel y suministros médicos. Para mí, tener ese lugar no es paranoia, es estar un paso adelante. Volví a la mesa de trabajo, tomé un trapo con grasa y me puse a revisar el motor que tenía a medio desarmar, tranquilo, en un día común y corriente. Para cuando terminé de trabajar, el sol ya empezaba a esconderse detrás de las cumbres, tiñendo el cielo de un tono anaranjado oscuro. El frío del atardecer cayó rápido sobre la zona. Cerré los portones con candado, subí a la camioneta y tomé el camino para volver a casa. Apenas avancé un par de calles, vi unas sombras agitándose al borde del camino. Eran los esposos Bickley, parados junto a la entrada de su casa. Eran dos ancianos que conocía de toda la vida, los abuelos de un viejo compañero de la escuela primaria. De niño, yo pasaba tardes enteras jugando en su jardín, y la señora Bickley siempre nos recibía con un plato de galletas recién horneadas aún calientes. La mujer agitaba los brazos desesperadamente hacia la carretera, intentando detener a cualquier vehículo. Frené la camioneta a un costado y bajé la ventanilla. La señora Bickley se acercó corriendo, sofocada y con las manos temblándole. Me contó que su esposo se había descompensado de repente. No podía mantenerse en pie. Respiraba con mucha dificultad y apenas reaccionaba a los estímulos. En un pueblo pequeño y a esa hora, esperar a que llegara una ambulancia podía tomar una eternidad. Sin dudarlo, la ayudé a cargar al anciano en el asiento trasero. Lo acomodamos como pudimos y salí a toda prisa por la ruta rumbo al único hospital del condado. Llegamos en pocos minutos. Ayudé a ingresar al señor Bickley en una silla de ruedas y me quedé en la sala de espera junto a la mujer, aguardando noticias del médico de guardia. El lugar estaba extrañamente silencioso, apenas iluminado por los tubos fluorescentes del techo. De repente, la puerta de entrada se abrió de golpe. Un hombre amish, vestido con sus ropas tradicionales oscuras y la cara desencajada por el pánico, entró corriendo a la sala de emergencias. Llevaba a un niño pequeño cargado en brazos, y al hermano mayor siguiéndolo a toda prisa por detrás, llorando fuera de sí. El hombre pedía ayuda a gritos en medio del pasillo. Al mirar de cerca al pequeño que llevaba en brazos, lo reconocí de inmediato. Eran los niños de la familia Miller. Los mismos que había visto hacía unas horas jugando al otro lado de la reja, cerca del riachuelo de la fábrica. La enfermera de guardia no tardó en salir a atender al señor Bickley. Tras revisarlo rápido en el pasillo, le dijo a la esposa que lo dejarían internado esa noche para hacerle unos estudios de sangre y estabilizarlo. La señora Bickley, visiblemente más tranquila, me tomó la mano en la sala de espera y me dijo que no me preocupara más, que me fuera a descansar y que ella se quedaría allí acompañando. «Marcos», me dijo con la voz temblorosa, «si Bobby estuviera aquí, te lo agradecería». No hizo falta que dijera más. Todos en el pueblo sabíamos lo que había pasado con Bobby, su nieto y mi compañero de juegos en la infancia. El cáncer se lo había llevado hacía 3 años, antes de cumplir los 20. Nunca hubo pruebas oficiales, pero la familia Bickley, al igual que medio pueblo,
Jamás tuvo dudas de que los vertidos de la planta química tenían la culpa de su enfermedad. Me despedí de ella y crucé las puertas automáticas hacia el estacionamiento. El aire afuera estaba helado, pero había algo más. El ambiente se sentía extrañamente tranquilo. Demasiado tranquilo. No se escuchaba el viento, ni el motor de ningún auto a lo lejos, ni un solo perro ladrando. Era una pesadez rara en el ambiente, como esa calma sofocante que se siente justo antes de que se desate una tormenta eléctrica, pero sin nubes en el cielo. Un mal presagio que no sabría cómo explicar, pero que se me metió bajo la piel. Subí a la camioneta, cerré la puerta y encendí el motor. Por instinto, cambié la frecuencia de la radio de Bobby 12 a la emisora de noticias locales del condado. Repetimos la información de último momento para todo el noroeste del estado. El Departamento de Salud del Condado y las autoridades de Mineral County han emitido una alerta epidemiológico preventivo debido a lo que describen como un brote inusualmente agresivo de un virus similar a la gripe. Se reporta un colapso en las salas de urgencias de los centros médicos de Superior, Frenchtown y Alberton. Las autoridades locales instan a la población a permanecer en sus hogares y evitar aglomeraciones. Asimismo, la Policía Estatal de Montana informa sobre múltiples focos de alteración del orden público e incidentes de violencia aislados en varias localidades rurales vecinos. Los reportes hablan de civiles desorientados, presentando episodios repentinos de conducta extremadamente hostil hacia los transeúntes. Se le pide a la comunidad no intervenir ante estos sujetos y contactar de inmediato al 911. La música de fondo del noticiero cortó el silencio del habitáculo. La voz, la locutora sonaba grave, rompiendo con el tono habitual del canal. Apagué el equipo. Las palabras de la radio quedaron flotando en la cabina helada. En la pantalla del tablero, el reloj marcaba casi las 9 de la noche. En ese instante, mirando hacia el centro de O'Haven a través del parabrisas, entendí que la calma de las calles no era tranquilidad, era que todo el mundo ya se estaba encerrando.